John Wilmette Rochester nació primero o el 10 de abril de 1647, no se registra la fecha exacta. Hijo de Henry Wilmette y Anne y viuda de Sir Francis Henry Lee, Rochester se parecía a su padre, en físico y temperamento, dominante y orgulloso. Henry Wilmette había recibido el título de conde por sus esfuerzos para recaudar dinero en Alemania para ayudar al rey Carlos I a recuperar el trono después de verse obligado a abandonar Inglaterra. Cuando murió su padre, Rochester tenía 11 años y heredó el título de conde, poca herencia y honores. El joven J.W. Rochester creció en Digley en medio de la bebida, las intrigas del teatro, amistades artificiales con poetas profesionales, lujuria, los burdeles de Whetstone Park y la amistad del rey, a quien despreciaba. Su cultura, para la época, era amplia, dominaba el latín y el griego, conocía los clásicos, el francés y el italiano. En 1661, a los 14 años, dejó el Wadham College, Oxford, con una maestría en artes. Luego partió hacia el continente, Francia e Italia, y se convirtió en una figura interesante, alto, esbelto, atractivo, inteligente, encantador, brillante, sutil, educado y modesto, características ideales para conquistar la sociedad frívola de su tiempo. Cuando aún no había cumplido los 20 años, en enero de 1667, se casó con Elizabeth Mallet. 10 meses después, la bebida comienza a afectar su carácter. Tuvo 4 hijos con Elizabeth y una hija, en 1677, con la actriz Elizabeth Berry. Viviendo las experiencias más diversas, desde luchar contra la marina holandesa en alta mar hasta involucrarse en un crimen de muerte, la vida de Rochester siguió caminos de locura, abuso sexual, alcoholismo y charlatanería, en un periodo en el que actuó como médico. Cuando tenía 30 años, Rochester le escribió a un viejo compañero de aventuras informándole que estaba casi ciego, cojo y con pocas posibilidades de volver a ver Londres. Recuperándose rápidamente, Rochester regresa a Londres. Poco después, en agonía, realizó su última aventura, llamó al sacerdote Gilbert Vernet y le dictó sus memorias. En sus reflexiones finales, Rochester reconoció que había vivido una vida inicuo, cuyo final le llegó lenta y dolorosamente debido a las enfermedades venéreas que lo dominaban. El conde de Rochester murió el 26 de julio de 1680. Luego de 200 años, a través de la medium Vera Krijanovskaya, Rochester se manifiesta para dictar su producción histórico-literaria, siendo testigo de que la vida se despliega hasta el infinito en sus huellas imborrables de memoria espiritual, hacia la luz y el camino de Dios. Otro texto inconfundible de Rochester, Editorial Lumen, se complace en ofrecer al público otra novela inédita del espíritu de John Wilmette Rochester. En esta ocasión, presentamos a Fila do Feiticeiro, obra cuyo valor histórico se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el texto fue psicografiado por la medium rusa Vera Krijanovskaya. De antemano, advertimos a los lectores que no se trata de una novela propiamente espírita, en el sentido clásico del término, con enseñanzas sobre los postulados básicos del espiritismo codificados por Allan Kardec. Más bien, es una novela mediúmnica, cuya trama está llena de suspenso, la presencia de fuerzas sobrenaturales, ocultas, además de la batalla final entre el bien y el mal por la salvación de un alma perdida. Todo ello diseñado con el simpático texto de Rochester, que mantiene nuestra atención desde el principio hasta el último línea, dejando fluir su mente imaginativa y talentosa, capaz de tratar las cosas del cielo y del infierno con la misma magnanimidad de un soberano absolutista de la antigüedad. Por ello, Editorial Lumen puede incluso estar en desacuerdo con algunos conceptos emitidos por Rochester en esta obra, pero considera de fundamental importancia hacer este aporte a la historia editando la novela tal como fue psicografiada en el original en ruso, rescatando una obra perdida en la época de uno de los autores espirituales más leídos del mundo. De ahí nuestro empeño por acercar el libro al público lector, independientemente de que se trate o no de una obra marcadamente espírita, pero ciertamente mediúmnica. Para que la obra se materializara a la perfección, recurrimos una vez más a la labor profesional de Dmitry Swogusov, excepcional especialista en la difícil lengua rusa, y sobre todo, profundo conocedor de los textos de Rochester. En esta Fila do Feiticeiro, la obra volvió a estar intacta, como en el original ruso, gracias al trabajo minero de Dmitry, siempre buscando e investigando la mejor palabra en portugués para definir el sentimiento y la emoción que transmite el autor espiritual. Esta unión de energías en cada área resultó en otra obra terminada. Esperamos que los lectores aprecien el estilo rochesteriano y el texto presentado aquí y puedan sacar sus conclusiones sobre la historia de Ludmila, la verdadera hija del hechicero Krasinski. El editor. Parte 1. La religión dit, croyecet bu comprendrez. La Saints vaint bu dire, comprenecet bu croirez. J. de Maste. Entonces, Iván Andreevich, has decidido dejarnos decididamente, ¿no es así? Esto me deja decepcionado, ya que pensé que lo tendría con nosotros por lo menos un mes más. Sí, Filip Nekoulievich,
solo pasé por aquí principalmente para convencerte de que abandones este lugar repugnante y aterrador. Iván Andreevich era un anciano y respetado hombre del mar. Su bello y enérgico rostro enmarcaba su blanquecina barba, en los grandes ojos grises y en los pliegues de la boca acechaba una expresión de amargura, señal de que su vida aún no se había librado de luchas y decepciones. «Ay, padrino, quédate, te lo ruego. Mira qué agradable se está aquí, qué maravillosa vista y qué aire puro y refrescante tenemos». Intervino una mujer joven, sentada cerca. Empujando el plato de fresas, se acurrucó contra él y, íntimamente, lo hizo volverse hacia el panorama pictórico que se desplegaba. La casa se alzaba sobre una colina, a sus pies dormitaba un lago, en el cual reverdecía una pequeña isla de tupido bosque, y entre la frondosa vegetación de los árboles, se veía el techo puntiagudo de un edificio. Un bosque oscuro rodeaba la mayor parte del horizonte, excepto en un lado, donde se podía ver un pueblo con la cúpula azul cielo de su iglesia. Esta conversación tuvo lugar en una gran terraza, decorada con flores y plantas. Una escalera de 10 tramos conducía al jardín, desde el cual una pendiente conducía al lago. El anfitrión, su esposa, su hija Nadia, su padrino y un anciano y venerado sacerdote se sentaron a la mesa con ricos cristales y platería, adornada por un gran jarrón de flores. En el jardín, al pie de la escalera, un niño de unos 13 años y una niña de 7 jugaban con un anillo y un palo. El anfitrión, Filip Nikolievich Zamiatin, era director de un importante banco de Kiev. Aunque tenía más de 50 años, era un hombre lleno de fuerza. Su esposa, Souye Yosifovna, hija de un gran productor de azúcar, le dio una hermosa propiedad como dote. De esta manera, la hospitalaria casa del afable Filip Nikolievich, conocido por su honestidad y buena acogida, fue frecuentada gustosamente por la mejor sociedad. La propiedad, bajo el nombre de Gorky, donde estaban los Zamiatins, había sido heredada por Filip Nikolievich. La casa del casero, hasta ahora vacía para muchos hace unos años, fue reformado por completo. Poco más de 2 semanas antes, la familia se instaló allí con el fin de supervisar las labores de organización doméstica. ¿Y no tengo razón, padrino, esta vista no merece su presencia? ¿Y qué hay de sus supersticiosas y extrañas, debo decir, concepciones en este siglo ilustrado? Bueno, dime entonces, ¿por qué un lugar debería ser más desastroso que otro?, provocó Nadia, mirando al almirante con una sonrisa maliciosa. Nadia tiene razón. No debes dar crédito a estos cuentos de hadas, difundidos por mujeres ociosas. Iván Andreevich apoyó a su padre. Comprendo lo amargado que estás todavía por el trágico final de Marussia, prosiguió. Pero, en lugar de atribuirlo a alguna fuerza oculta, sería más lógico explicar que Marussia fue víctima de 2 choques espirituales muy fuertes, provocados por la muerte del prometido y el asombro de verlo con vida. Además, la repentina muerte de ese idiota de Krasinski se habría reflejado en su naturaleza sensible. Si vieras lo que yo vi y supieras todas las extrañas circunstancias que acompañaron el final de Marussia, cambiarías tu punto de vista. Que el lugar es lúgubre y que esa casa en la isla ya ha sido testigo de muchas cosas, ni siquiera sospechadas por los científicos modernos, todo lo puede confirmar el padre Timón. Oh, padre, por favor díganos lo que sabe sobre esa casa. ¿Quién lo construyó y qué ocurrió? Tengo curiosidad por visitarlo y en cuanto el barco esté reparado, iré allí con Mikhail Dmitrievich, porque los misterios que encierra, con sus pequeñas torres puntiagudas como las del castillo de la Bella Durmiente, despiertan mi curiosidad. Nadia arrastró su silla hacia el sacerdote y comenzó a pedirle que compartiera la información sobre la casa encantada. Bueno, estaré feliz de decirte lo que sé. Debo decir que mi informe, por desgracia, confirmará el justo disgusto y el cura miró al almirante de vuestra excelencia, alimentado por toda esta localidad. Se concentró por un momento y fijó su mirada en el islote, resaltado sobre el espejo del lago como un ramo. No conocía personalmente al constructor de ese castillo en la isla. Mi antecesor, el padre Porfirio, me dijo que el dueño de Gorky había comenzado la construcción después de regresar de un largo viaje por el extranjero. Había traído consigo a un arquitecto, un italiano, como decían. Los trabajadores también decían que era un brujo, porque siempre lo acompañaba un perro negro con ojos humanos, temido por todos. También corrían rumores de que el italiano tenía mal de ojo y si aquel hombre moreno y bajito pasaba junto a alguien y le lanzaba una mirada con sus ojos agudos y crueles, alguna desgracia era inevitable, sus hijos se enfermarían, el ganado moriría o algo se incendiaría. Así, no fue fácil reclutar trabajadores, la vista sencilla del italiano hizo que la gente huyera. La mala reputación de la propiedad comenzó al final de la construcción, cuando el propietario dejó de bendecir la casa. Luego corrió el rumor de la muerte del italiano, cuyo cuerpo fue enterrado en la isla.
Siguieron chismes sobre sucesos extraños en la isla, árboles ardiendo por la noche, perros aullando salvajemente. En resumen, el panic se apoderó del pueblo. Al mismo dueño le sucedieron cosas extrañas, adelgazó visiblemente, evitaba a la gente y medio año después lo encontraron muerto en la cama. Su hijo entonces se instaló allí, junto con su esposa y un niño de 13 a 14 años, su hijo. Un poco antes fui destinado aquí como sacerdote titular y fui varias veces a la casa de Pavel Pavlovich Izotov. Al principio era una persona alegre y comunicativa, visitaba a los campesinos vecinos, los recibía en casa y cazaba, luego, sin motivo aparente, dejó de salir de casa. Se decía que pasaba días y noches leyendo los libros y documentos de su padre, y con la repentina muerte de su mujer, de un infarto, se trasladó definitivamente a la isla. Meses después, viajó al extranjero con su hijo Nikolai y no lo he vuelto a ver desde entonces. Pasaron más de 15 años sin que ninguno de los propietarios apareciera en Gorky. La casa, tapiada, estaba custodiada por el viejo mayordomo Foma y su mujer. Ningún otro pie había pisado la isla. Pavel Pavlovich, antes de partir, dio órdenes expresas de no tocar nada en el castillo. Era un diciembre frío y la noche especialmente tormentosa. El viento aullaba y aullaba por el campo, azotando la nieve contra las ventanas, hacía mucho frío, menos 20 grados. Vivía, en ese momento, en el viejo galpón de la iglesia, que hoy no existe, y acababa de enterrar a mi esposa. La amargura de la pérdida me carcomía el alma, para ahuyentar la añoranza, trabajé hasta altas horas de la noche. Era pasada la medianoche cuando escuché el tintineo de campanas en un carruaje al lado de la casa. ¡Ay, Dios mío! Pensé, alguien viene a buscarme para la extremaunción. Alguien llamó a la puerta del vestíbulo, y pronto escuché a la pareja de sirvientes quejándose de que los molestaran a esa hora. Salí y ordené que abrieran la puerta, cuando vi frente a mí un cochero cubierto de nieve. ¿Qué le pasó en el viaje? No lo puedo entender, comenzó a explicar el cochero. ¿Está vivo o muerto? No lo sé. Con tan mal tiempo, no se ve nada. Decidí pasar, padre, en busca de ayuda. Iluminé el interior del carruaje y vi, recostado contra los cojines, a un joven desfallecido con los ojos cerrados que, si aún vivía, evidentemente estaba muy enfermo. El jefe aparentemente era rico, a juzgar por su pelliza, un pequeño y lujoso baúl y 2 maletas de viaje. En cualquier caso, era claramente irrealizable llevarlo 2 kilómetros en esa ventisca. Mandé que lo llevaran al cuarto de la muerta, en desuso por la triste recuerdos. El extraño fue acostado y le di primeros auxilios. Abrió los ojos, pero estaba tan débil que apenas podía hablar. Siguiendo sus instrucciones, saqué un vial de su bolso, le di unas gotas y se durmió. Su rostro, a pesar de su aspecto exhausto y enfermizo, le resultaba familiar, sin embargo, no podía recordar dónde lo había visto. Al día siguiente, el enfermo se había recuperado lo suficiente como para explicarse, y me sorprendió saber que se trataba de Nikolai Pavlovich Izotov, el actual propietario de Gorky, cuyo padre había muerto 4 años antes. Quería partir inmediatamente hacia la propiedad. Consideré, sin embargo, no instalarme en una casa que había estado deshabitada durante mucho tiempo, sugerí ir allí primero, para ver que las estufas de leña estuvieran encendidas y arregladas y con la ayuda del viejo mayordomo, 2 o 3 habitaciones. Estaba dispuesto a enviar también a la cocinera Marfe, hermana de mi criada, porque sabía que la mujer de Foma estaba enferma. Nikolai Pavlovich me agradeció, estuvo de acuerdo con mis consideraciones y me fui. El viejo mayordomo estaba ansioso por ver al joven maestro que había llevado en sus brazos y comenzó a actuar. Además de Marfe, llevamos a un par de sirvientes con nosotros y comenzamos los trámites para poner la casa en orden. Se encendieron estufas, se sacudió el polvo, se quitaron las fundas protectoras de muebles y cuadros, se colocaron alfombras y pocas horas después estaban listas 3 habitaciones. Para Nikolai Pavlovich hemos preparado las habitaciones de su difunta madre, saliendo al jardín. Foma aseguró que allí todo había quedado igual desde la muerte del amante, porque el propio Pavel Pavlovich cerró con llave las habitaciones y, a partir de ahí, nadie entró allí, mudándose el patrón a la isla esa misma noche del entierro. Cuando regresé con la noticia de que todo estaba listo, Nikolai Pavlovich me agradeció calurosamente y me pidió que lo acompañara allí sin demora. A la vista de la casa iluminada, el joven se llenó de placer y hasta de emoción, aunque todavía estaba débil, Foma y yo tuvimos que sostenerlo de los brazos. ¿Y todavía preparas las habitaciones de mi madre para mí?, dijo, conmovido. Sin embargo, tan pronto como entramos en el dormitorio, Nikolai Pavlovich se detuvo como paralizado y fijó su mirada en la imagen colgante de Nuestra Señora, frente a la cual Marfe había encendido la lámpara.
Pensamos que iba a persignarse, pero su boca se torció y un terror salvaje se reflejó en sus ojos. «¡Fuera! ¡Fuera!», gritó, con una voz que no sonaba como la suya. Y echando espuma por la boca, Nikolai Pavlovich cayó sin vida en nuestros brazos. Mientras tanto, el enorme marco del icono se había caído de la pared y la lámpara se había apagado, chirriando. Estábamos aturdidos y paralizados por el terror. Nikolai Pavlovich fue acostado en la cama y el icono fue llevado a una habitación distante. Cuando volvió junto al enfermo, ya se había recuperado. Se incorporó sobre los almohadones, echó una mirada asustadiza al rincón vacío, donde solo había una telaraña, y haciéndome una seña con un gesto susurró con voz casi inaudible: «Haz que todos los lleven al ala de invitados. Mejor aún, llévalos a todos a la iglesia. Estoy donando». Con dificultad controlando el terror que me había asaltado con aquellas palabras, no pude contenerme y observé: «Graves pecados deben estar sobre vuestra conciencia, si tan solo una simple visión del celestial protector os sugiere terror». Nunca olvidaré esa expresión de sufrimiento y desesperación que se instaló en su rostro. «No puedo. Me asfixio cuando la veo», tartamudeó. Sentí mucha pena por ese hombre. Solo y enfermo y aparentemente infeliz. Prometí cumplir tu deseo y tomar los íconos. Al despedirse, me tomó la mano, la apretó convulsivamente y balbuceó con voz quebrada: «Si lo llamo, Padre Timón, ¿vendrá a mi lecho de muerte para apoyarme en mi hora difícil y tal vez tratar de salvarme?». A pesar de temblar por dentro, prometí cumplir con su pedido y salí a recoger los iconos y llevármelos. En el salón, los sirvientes, reunidos para esperarme, anunciaron al unísono que no se quedarían en aquella casa al servicio del maldito. Les reproché y les expliqué que era inhumano abandonar a una persona enferma, tal vez con la mente perdida. Finalmente, prometieron quedarse. Regresé con Nikolai Pavlovich y comentó sobre las preocupaciones de los sirvientes. Pareció consternado y, sin objeción alguna, me entregó un fajo de dinero para repartir entre ellos, lo cual hice y luego me fui a casa. Durante 3 semanas no se supo nada de Nikolai Pavlovich, continuó el padre Timón. Una tarde, volviendo de una misa en las cercanías, veo un trineo parado frente a la puerta. El cochero anunció que tenía una carta de Gorky. Era de Nikolai Pavlovich, recordándome la promesa y rogándome que acudiera a él, ya que sentía la muerte inminente y quería hablar. Con mucha desgana resolví ir, con la esperanza de devolver al desafortunado hombre a Dios. Como no quería ir solo, llamé al diácono. Nos fuimos. En el camino noté, molesto y hasta alarmado, que no íbamos en dirección a la casa del patrón, pero en el hielo nos dirigíamos a la isla. En el salón nos recibieron Marfe y Fomá, quienes nos explicaron que 2 semanas antes el patrón se había mudado a la casa maldita de la isla, donde el diablo practicaba sus travesuras. Por la noche se escucharon ruidos extraños, las puertas se abrieron solas con portazos, sin razón aparente se apagaron las luces y, junto a la cama del patrón, se escuchaba el tintineo de platos, risas y cantos desenfrenados. Fomá aseguró que un negro intentó asfixiarlo poco después de uno de esos líos, cuando comenzó a recitar: «Y Cristo resucitará. Todos los días nos da dinero y nos pide que no lo dejemos, pero no aguantamos más». «Oh, ¿es espeluznante? Que Dios te dé una muerte rápido», deseó Fomá, visiblemente asustada. «¿Y es malo?», yo pregunté. «Se levanta de la cama y anda con la muerte en el rostro», observó uno de los sirvientes. Le pedí al diácono que esperara y entré en el dormitorio, donde Nikolai Pavlovich estaba sentado en el sillón junto a la mesa en el centro de la habitación. Su rostro, lívido como un cadáver, sin vivacidad, ojos hundidos, me convenció de que estaba mirando a un moribundo. Aparentemente, la oscuridad lo aterrorizaba, pues sobre la mesa ardían 2 candelabros con 5 velas cada uno. En un gran jarrón con hielo, aparecía una botella de champaña, y en la mano, una copa medio vacía. «¿Qué es eso? ¿Le pides ayuda a la iglesia? ¿Te traigo las ofrendas eucarísticas para salvarte en la hora de la muerte, y bebes champaña?», le regañé. «Sí, padre, es para darme un poco de fuerza y valor, para sofocar la angustia que me oprime», respondió en voz baja, escudriñando los alrededores con mirada asustada. De repente, agarró mis manos y las apretó con fuerza. «No me dejes, padre Timón», suplicó. «Siento que se acerca el final y no hay nadie que me proteja del terrible amo que he elegido», y bajó la cabeza, desalentado. «Pero tú eres el sirviente de aquel cuyo nombre no me atrevo a pronunciar. Ir a tu refugio es lo que me llevó el destino cuando llegué aquí. Quizás tú sé mi ancla de salvación, mi único defensor. Arráncame el alma de él».
Nikolai Pavlovich guardó silencio y, respirando con dificultad, prosiguió, visiblemente preocupado, no sé, padre, si tendré la fuerza y el coraje suficientes para sostener una terrible lucha contra el infierno. Mis pecados son terribles, y las fuerzas del mal no querrán dejarme. Ciguar aquella mente enferma y demente, como imaginaba, pero las palabras fueron vanas y no encontraron eco en aquella alma atribulada. Decidí, entonces, administrarle la Eucaristía, tratando de librar su espíritu de las propagadas fuerzas del mal, que, en verdad, ingenuamente creí que eran frutos de su imaginación. Tan pronto como saqué el equipo sagrado de mi maleta y me acerqué al paciente, sentí un intenso frío recorrerme la espalda y un olor fétido invadió las habitaciones. Ya no podía moverme, como si fuera una estatua de piedra. Aterrorizado, clavado en el suelo, noté los ojos de Nikolai muy abiertos, inyectados en sangre, y su boca muy abierta en el intento de un grito helado e inhumano. Entre Nikolai y yo, aparecieron líneas fosforescentes rojas brillantes en el suelo, rodeando completamente al pobre Nikolai. Como rayos de fuego, su cuerpo se vio atravesado por flechas de fuego que le quitaron el fluido vital, haciéndolo estremecerse convulsivamente en la misma silla en que lo encontré cuando entré. A su alrededor, vi elevarse vapores oscuros, simulando los contornos de cuerpos tenebrosos y aterradores, gritando obscenidades y danzando a su alrededor. De repente, todo se calmó y desapareció como si nada hubiera pasado. El estado catatónico en el que me encontraba se disipó, pero mis entrañas estaban tan nerviosas y temblando que apenas podía cambiar mis pasos. Me armé de valor y corrí a ayudar a Nikolai, quien, como puedes imaginar, estaba muerto, tirado en el suelo, su rostro todavía tenía esa horrible máscara de puro terror con sus ojos saltones y una línea oscura que asomaba por la comisura de su boca. Y su puración viscosa. Nunca olvidaré lo que presencié en esa habitación, jamás. Todos los empleados y hasta el diácono, que escuchaba todo sin poder hacer nada, dijeron después que no habían hecho ningún esfuerzo por derribar las puertas de la sala, pero sin éxito. Enterramos el cuerpo de Nikolai en una atmósfera de aprensión y malestar apenas contenido, y sobre la tumba del desafortunado, un hermoso monumento coronado por una cruz. Como ya era muy tarde, en contra de nuestra voluntad, todos nos vimos obligados a pasar la noche en la isla para que solo tuviéramos que volver a casa al día siguiente. Los humores de los sirvientes y otras personas en la casa permanecieron nerviosos, como si esperar decepciones más terribles. Después del té, sin embargo, decidimos intentar descansar y recuperar la serenidad perdida. La casa volvió a quedar en silencio. Cuando llegó la medianoche, nos despertaron ruidos siniestros, gritos desgarradores, aullidos de perros y una tremenda explosión. La casa estaba nuevamente alborotada, de todos los rincones, los sirvientes lívidos y desconcertados corrían. Luego, en la oscuridad de la noche, vimos un resplandor rojizo justo donde habíamos enterrado a Nikolai Pavlovich. Aún aterrados, nos dirigimos hacia el lugar y nos detuvimos estupefactos. El hermoso monumento con la cruz que coronaba la tumba del muerto estaba hecho añicos, la cruz se había partido en varios pedazos enmarcando una figura difícil, en ese momento, de ser reconocida. Al día siguiente, al amanecer, volvimos de nuevo a la tumba para descifrar el extraño diseño que habíamos vislumbrado durante la noche, notando, al final, que las líneas formaban algo así como dos triángulos cruzados. Más tarde supe que tal signo era un símbolo cabalístico. Para los vecinos de los alrededores este acontecimiento produjo una fuerte impresión. Lo que Peter Petrovich habría pensado, no lo sé, pero sí sé que él no reconstruyó el monumento y solo quitó los fragmentos de la cruz. Hubo otro silencio. El informe del sacerdote aparentemente asombró a todos. El almirante miró pensativo el lago, del que se elevaba una neblina blanquecina que se condensaba y agitaba con el viento. Vamos adentro, muchachos, se está mojando, sugirió. Mi reumatismo no lo soporta, no me gusta estar aquí, especialmente cuando hay niebla. Tengo la impresión de ver emerger de la niebla gris la cabecita rubia de Marussia, lo que me recuerda viejos y dolorosos recuerdos, y después del informe de hoy del padre Timón, esta impresión es aún más clara. Nadie se opuso y todos se fueron a la sala. El cura poco después se despidió y se fue. Iván Andreevich, cuéntanos la verdadera historia del pobre Marussia, pidió de repente Zamiatina tras minutos de silencio. Mi esposo me dijo que su prometido se había ahogado, pero el joven médico, al intentar reanimarlo, murió de un infarto. Como sé, la doble desgracia sacudió tanto a la pobre mujer que perdió la razón y se ahogó en un ataque de locura. Debes estar pendiente de los detalles de esta triste historia. Me gustaría saber la verdad, porque no se me pasa por la cabeza que este caso, por extraño que fuera, tuviera algo de sobrenatural. Sin embargo, usted y el padre Timón parecen pensar que sí. La palabra sobrenatural es un poco elástica,
prima mía. Hace 100 años, la electricidad en la vida cotidiana también habría parecido sobrenatural. Me adhiero a la convicción de que aún quedan muchas leyes desconocidas de la naturaleza, estudiadas y aplicado por algunos. Ahora bien, estas fuerzas ignorantes pueden ser tanto beneficiosas como maléficas, dependiendo de cómo se utilicen, y eso es todo. Pero con gusto les contaré lo que sé sobre la historia de Marussia, ya que fui testigo del episodio principal que involucra a su prometido. Cuando vine aquí, traje mis notas de esa época conmigo. Los volveré a leer y mañana describiré los hechos. Oh, gracias, querido padrino. Nadia se regocijó, dándole un fuerte abrazo. Me interesé en ella tan pronto como vi su foto. Debe haber sido muy encantadora con ese cabello plateado y maravillosos ojos azules. Sí, era una chica fascinante. La justicia divina no dejará impunes, por supuesto, a quienes destrozaron criminalmente su vida, pronosticó el almirante, arrepentido. Bueno, mañana te cuento todo, agregó. Por ahora dejemos esta triste historia. El asunto tomó un nuevo giro, pero el informe del sacerdote dejó una impresión tan profunda que la familia se retiró más tarde de lo habitual. Al día siguiente el clima era terrible, estaba lloviendo a cántaros, lo que hacía imposible que nadie saliera de la casa. Después del almuerzo, toda la familia se dirigió a la sala de estar. Nadia le tendió la taza de café a su padrino, antes de servirle una copa de coñac. Para dar coraje, explicó con picardía. El almirante le dio unas palmaditas en la mejilla. Vas a necesitarla más que yo. Esté preparado para escuchar cosas que no solo son fuera de lo común, sino también aterradoras. Tanto mejor, padrino. Me encantan las cosas de miedo. Fue a buscar su labor y se sentó junto al almirante, que hojeaba pensativo un grueso cuaderno. Finalmente, cerró el manuscrito, tras unos momentos de silencio, comenzó: conocí a Gorky cuando la propiedad pertenecía a Peter Petrovich Konin. Yo era entonces un joven oficial naval, fogoso y escéptico en extremo, y mantuve una estrecha amistad con Peter Petrovich. Era el padre de Marussia, de quien yo estaba locamente enamorado, pero, por fuerza del destino, ella se había enamorado de mi mejor amigo Vyacheslav, un hombre sincero, bueno y leal. Por lo tanto, retuve mi amor por mi gran amigo y nunca dejé que Marussia lo entendiera, quien me estimaba como a un hermano. Siempre que llegaba de una de mis misiones marítimas, iba a visitar a mi amigo Piotr y su familia en Gorky, donde solía recuperarme de mis extenuantes viajes. Peter Petrovich, un hombre con un corazón inmenso, había criado y protegido a Katy Tutenberg desde que era una niña, la hija de un amigo que murió prematuramente y que, al no tener parientes que cuidaran de ella, quedó bajo su responsabilidad y, más tarde, se emancipó. Entonces, tan pronto como regresé a Gorky, Peter Petrovich recibió una carta de Katy, pidiéndole que la recibió junto a su prometido Casimiro Krasinski. Ante la mención de ese nombre, Piotr recordó una vieja historia en la que ese nombre le vino a la mente. Nos explicó que, en el pasado, las propiedades pertenecían a señores nobles y ricos que arrendaban tierras a los campesinos para cultivar o criar animales, y estos les pagaban con la mitad de la producción o les servían como empleados o casi esclavos, a cambio de la tierra utilizada. Tal procedimiento era común y se convirtió en una costumbre en aquellos lugares. Existía una gran distancia entre las familias de los nobles y las de los terratenientes, donde nunca se permitía la mezcla, ya que pertenecían a castas diferentes. También era normal, en aquella época, que los nobles patriarcas decidieran sobre el futuro de sus hijos, especialmente el de sus hijas, eligiendo para ellos partidos aristocráticos y poderosos, con miras al matrimonio. Tal tradición parece una aberración en estos días. Esto es lo que dijo al respecto. En ese momento, cuando el famoso hechicero Twardowski aún vivía, una de las hijas de un señor eminente y rico se enamoró de un terrateniente vil y lascivo, llamado Krasinski, quien sirvió junto a su padre. El genitor de la muchacha rechazó, es obvio, al pretendiente y lo ahuyentó de manera vejatoria, trató a su hija con rigor y crueldad y amenazó con encerrarla en el monasterio. Pero la joven era terca e imprudente. Aprovechando la estancia de la familia en Krakow, decidió visitar el famoso Mr. Twardowski y pedir su intercesión para romper la resistencia del padre al matrimonio con el hombre amado. Concertar una audiencia con el terrible hechicero, ante el cual todo el país temblaba, no fue fácil. Sin embargo, Úrsula no se dejó intimidar y logró su objetivo. Twardowski la recibió. Lo que sucedió después, no se sabe. Se había enamorado el hechicero de la bella polaca, o la había sacrificado a su señor Satán, a quien recibió, según cuenta la leyenda, y con quien mantuvo una relación constante. De cualquier manera, Úrsula desapareció durante 3 días. Cuando apareció más tarde, parecía una sombra rota de la ex niña, su pelo negro era gris.
Después de una conversación con su hija, el caballero quedó demacrado, se entregó por completo a la religión y poco después permitió que su hija se casara con su amado. Pronto se celebró el matrimonio y la pareja se instaló en una propiedad, la dote de Úrsula. Allí dio a luz a un niño que, para asombro de Úrsula, tenía una cola de unos 2 centímetros de largo. Consumiéndose de vergüenza, la madre crió a su hijo en secreto y luego lo envió a un monasterio, cuyo abad estaba relacionado con Krasinski. Habiendo heredado el espíritu de iniciativa de su madre, el joven diablo se destacó en la guerra y terminó casándose con una mujer rica. El fruto de este matrimonio fue uno de esos Krasinski, cuyo último descendiente se convirtió en el prometido de Katy Tuttenberg, cuyo abad estaba relacionado con Krasinski. Habiendo heredado el espíritu de iniciativa de su madre, el joven diablo se destacó en la guerra y terminó casándose con una mujer rica. El fruto de este matrimonio fue uno de esos Krasinski, cuyo último descendiente se convirtió en el prometido de Katy Tuttenberg, cuyo abad estaba relacionado con Krasinski. Habiendo heredado el espíritu de iniciativa de su madre, el joven diablo se destacó en la guerra y terminó casándose con una mujer rica. El fruto de este matrimonio fue uno de esos Krasinski, cuyo último descendiente se convirtió en el prometido de Katy Tuttenberg. Dios mío. ¿Cómo le gusta a esa chica casarse con un hombre con cola, un demonio?, exclamó Nadia, temblando. La leyenda dice que era un joven apuesto, observó el almirante. También se sabe que su madre le dejó un anillo mágico, un regalo de Twardowski, con poderes sobre los espíritus del infierno. Qué pena que ya no exista, se lamentó Nadia. Te equivocas, el anillo existe, se ha conservado en la familia de generación en generación, y Casimir Krasinski lo tenía. Conozco el anillo y sus poderes, fue él quien me curó de mi escepticismo. Me convencí de la existencia de lo sobrenatural y de las fuerzas del mal, desde entonces he evitado clasificar como superstición o creencia popular lo que no entiendo. Pero, sigue escuchando. El generoso y hospitalario Peter Petrovich Konin respondió de inmediato a su antiguo protegido que ella y su prometido serían invitados bienvenidos en Gorky. Conocía a Katy Tuttenberg desde que era una niña, no era bonita, pero sí fresca y corpulenta. Al llegar a la mayoría de edad, se había ido a estudiar a París y lo que hizo allí, nadie lo sabe. Aparentemente, simplemente decidió que había llegado el momento de poner su vida en orden, ya que tenía 28 años. El día acordado, fuimos a recoger a los novios y pensé que Katy había cambiado mucho, para mal. Pálida, era más delgada y mayor, no me caía bien tu prometido a primera vista. El doctor Krasinski era un hombre de unos 30 años, de mediana estatura y delgado, su cara de facciones regulares no era fea, en cambio, me repelían sus ojos y su boca. Con cada palabra o sonrisa, sus labios finos, rojos como la sangre, dejaban al descubierto una hilera de dientes blancos, largos y afilados como los de una bestia. Había algo terriblemente enigmático en sus ojos. Redondos y salientes, estaban sombreados por pestañas largas y gruesas, en cuanto al color, nunca pude definirlo. A veces me parecían negros, a veces marrones, o a veces de un gris azulado, el color del acero, pero un día los vi positivamente verdes y fosforescentes, como los de un gato. Su mirada maliciosa y fugaz nunca se posó en nadie por mucho tiempo, y generalmente estaba abatida o dirigida al espacio. En la alta sociedad, sin embargo, era un hombre agradable, bien educado y un interlocutor interesante. Arnim, como ya he dicho, inspiró una profunda aversión. A Marussia tampoco le caía bien y un día me confió que Krasinski insinuaba terror, y ella no podía entender cómo Katy podía casarse con un hombre tan repugnante. Desde el primer día, el islote cautivó el interés de Krasinski. Después de visitarla, le pidió a Peter Petrovich que se instalara en el castillo. El anfitrión asintió, no sin antes advertirle que la isla gozaba de mala reputación y que la gente llamaba al castillo Nido del Diablo. Krasinski respondió, en tono de broma, que ese tipo de chismes incitaban aún más su deseo de refugiarse en el Nido del Diablo, y el vecindario con el Señor de los Infiernos no le asustaba, ya que ambos eran parientes. Por cierto, contó la leyenda sobre Twardowski, del anillo mágico e incluso lo mostró. Era maciza, representaba una serpiente mordiéndose la cola, un ojo era esmeralda, el otro, rubí. En la cabeza estaba incrustada una extraña gema negra, que brillaba intensamente. Pasó el tiempo sin aventuras dignas de mención, en otras palabras, externamente todo transcurría como de costumbre, pero en el fondo sucedían sucesos extraños de todo tipo, a los que, por desgracia, no se les daba la debida importancia. Así, por ejemplo, con la llegada de Krasinski me invadió un estado de incomodidad.
Anteriormente, nunca me había ocurrido, como entonces, entrar en una habitación oscura y ser presa del miedo. Experimenté la sensación de que alguien me seguía, respirando sobre mí con un aliento helado, o mi cara tocando telarañas. Pero yo era un escéptico, casi ateo, y desde mi altura, además de tener criterio científico, me consideraba un intelectual y desdeñaba profundamente las tontas supersticiones de la antigüedad. Todo que a mí me acontecía de estrano yo atribuía a un estado espiritual perturbado ou aos nevous excitados, e me consolaba com a ideia do que semento ou consumarse logo, de iu retornare ou servir con a marina, depois iu me acalmaria e todas as sensacoes anormais pasarían con el tiempo. Sería natural, por ejemplo, percibir que todos esos fenómenos perturbaron a los sirvientes. No me di cuenta de esto, incluso cuando mi viejo mayordomo me susurró un día que el duende estaba enojado. Recuerdo reírme a carcajadas. Mi pregunta de por qué no me di cuenta de esto, incluso cuando mi viejo mayordomo me susurró un día que el duende estaba enojado. Recuerdo reírme a carcajadas. Mi pregunta de por qué no me di cuenta de esto, incluso cuando mi viejo mayordomo me susurró un día que el duende estaba enojado. Recuerdo reírme a carcajadas. Mi pregunta de por qué el duende, para expresar su ira, el anciano confió, algo a regañadientes, que todas las noches los caballos echaban espuma, las vacas mugían y se corneaban, el perro agarrado de la cadena aullaba, y erizando su pelaje, se escondía en la perrera. Y toda esta travesura empezó cuando el señor Krasinski se instaló en la maldita casa de la isla, dijo desconsolado el viejo Terenti. Esto va a terminar mal. La historia me divirtió mucho. ¿Y quién le diría algo así a Peter Petrovich, una persona que no cree en nada y es intolerante con los sirvientes? Un imprevisto me hizo olvidar todo eso. Una vez capté una extraña mirada de Krasinski sobre Marussia, sus ojos ardían con una pasión tan ardiente que quise abofetearlo. Una vez que se despertaron mis celos, comencé a vigilar atentamente a Krasinski y me convencí de que estaba locamente enamorado de la prometida de mi amigo, aunque se esforzaba en disimularlo. Una vez, unas 2 semanas antes de la boda, Marussia y yo nos encontramos en la terraza. Parecía nerviosa y preocupada por algo, de repente vio el barco que traía a Krasinski de la isla. Vamos al jardín, Iván Andreevich. No quiero ver a este señor. Ni siquiera puedo expresar lo repulsivo que es para mí, algo malvado y diabólico acecha en sus ojos, y a veces me mira de forma muy extraña. Me incliné hacia ella y le comenté en broma, supongo que él no es el único que la mira de esa manera, ¿es culpa de su belleza? Marussia se sonrojó y, molesta, sacudió la cabeza. No digas tonterías, Iván Andreevich, ¿cuál es su opinión del señor Krasinski? Creo que es un hombre malvado y si no fuera tan ridículo en nuestro siglo, me inclinaría a creer que es un descendiente directo de Lucifer. Su presencia me deprime y no puedo quitarme de la cabeza que quiere hacer daño a Vyacheslav. Por la noche tengo pesadillas, en mis sueños mi prometido aparece muerto, nuestro noviazgo se rompe, y lo más terrible, me veo casada con un muerto y él, con sus manos huesudas y heladas, me arrastra hasta el lago. Obviamente, traté de atribuir sus sueños a su estado nervioso, pero Marussia negó con su bonita cabeza. No, no, ¿no me convences? Algo malo está pasando. Esta conversación me llevó a la conclusión de que los extraños informes de los sirvientes no eran tan tontos, de hecho, algo extraño estaba pasando que afectó incluso a personas iluminadas como Marussia y yo. Días después empezaron a llegar los invitados a la boda, unos amigos en común y Vyacheslav, entre otros invitados del pueblo vecino. Con la llegada de los invitados, Vyacheslav y sus 2 amigos ingenieros decidieron organizar una cacería e investigar la isla, de hecho salvaje y particularmente hermosa. En vano buscaron a Krasinski para que lo llevara. Ese día tuve un fuerte dolor de cabeza y rechacé la invitación. Desde mi ventana podía verlos desacoplarse. Vyacheslav, de pie en el bote, agitó su sombrero de paja hacia Marussia en el balcón y tomó el timón, mientras que sus compañeros tomaron los remos. Me senté, con ganas de fumar, recordé haber dejado mi pitillera en el mostrador. Aquí el relato del almirante fue interrumpido por Filip Nekoulievich. Nadia, abre la ventana, está muy cargada. Perdona, amigo mío, por interrumpirte en esta parte interesante, pero estoy decididamente asfixiante. Nadia se apresuró a cumplir el deseo de su padre, y cuando el aire fresco de la noche irrumpió en la habitación, todos lo inhalaron con alivio. El almirante, aprovechando el descanso, hojeó su diario para refrescar el pasado en su mente. Finalmente, se enderezó y continuó la historia. Luego, en mi camino hacia la puerta de la terraza, me detuve. Al pie de las escaleras estaba Krasinski. En una mano empuñaba un palo negro y nudoso que se asemejaba a la raíz, y en la otra sostenía el anillo de Twardowski en lo alto de su cabeza.
Con el bastón probablemente dibujó ciertos signos cabalísticos en el aire y con una voz melodiosa balbuceó cosas incomprensibles. Estaba tan absorto en lo que estaba haciendo que ni siquiera notó mi acercamiento. Y luego extendió su mano con el anillo hacia el bote.